En el funeral de mi esposo, recibí una notificación del banco. Menos $177,000. Entré en pánico y al día siguiente descubrí que mi nuera había gastado toda mi herencia. Ella me envió un mensaje. Gracias por la casa nueva. Ahora vete a vivir a un asilo. Yo solo respondí. ¿Mi hijo sabe sobre tu jefe? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El cementerio estaba silencioso esa mañana de octubre. Las últimas hojas doradas caían sobre la tumba recién cavada donde acabábamos de enterrar a Miguel, mi esposo de 43 años. Yo, Guadalupe, a los 68 años, me quedé ahí parada mucho después de que todos se fueran, sintiendo como si una parte de mí también hubiera sido enterrada junto con él. La gente se acercaba, me daba el pésame y se marchaba. Jimena, mi nuera, actuaba como la viuda perfecta, llorando dramáticamente y recibiendo abrazos de los invitados. Mi hijo Roberto la consolaba, ignorando completamente a su madre que realmente había perdido al amor de su vida. Era como si yo fuera invisible en el funeral de mi propio marido. Cuando finalmente regresé a casa, me senté en el sillón favorito de Miguel, todavía impregnado de su aroma. Mis manos temblaban mientras sostenía mi teléfono, tratando de procesar lo que había pasado. Miguel había muerto de un infarto repentino hace 3 días. No tuvimos tiempo de despedirnos. No hubo últimas palabras. Simplemente se desplomó en el jardín mientras regaba sus rosas. El sonido de una notificación me sacó de mis pensamientos. Era del banco. Al principio pensé que sería una condolencia automática o algún trámite relacionado con la muerte de Miguel. Pero cuando abrí el mensaje, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Retiro realizado, $177,000. Saldo actual, $342. Leí el mensaje 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. $177,000. Prácticamente todos nuestros ahorros de toda una vida. El dinero que Miguel y yo habíamos guardado céntavo a céntavo durante décadas. El dinero para mi vejez, para emergencias, para los nietos. Con las manos temblorosas llamé al banco. La representante me confirmó lo que ya temía. El retiro había sido autorizado por alguien con acceso legal a la cuenta. Miguel me había puesto como beneficiaria, pero también había agregado a Roberto hace 2 años, cuando tuvo su primer ataque al corazón. Pensamos que era lo correcto, por si algo me pasaba a mí primero. Pero Roberto jamás tomaría ese dinero sin consultarme. Mi hijo tenía sus defectos, pero no era ladrón. Entonces comprendí la horrible verdad. Jimena tenía acceso a las cuentas de Roberto. Como esposa, podía manejar sus finanzas. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto. De Jimena. Gracias por la casa nueva. Ahora vete a vivir al asilo. Ya no necesitamos cuidar de ti. Las palabras me golpearon como una bofetada. Leí el mensaje una y otra vez, esperando que fuera una pesadilla, que Miguel apareciera y me dijera que todo estaba bien. Pero Miguel estaba muerto, y yo estaba sola, sin dinero y sin familia. Me levanté del sillón, sintiendo mis 78 años en cada hueso. Caminé hasta la ventana de la sala, desde donde podía ver el jardín que Miguel había cuidado con tanto amor. Las rosas seguían floreciendo, ajenas a que su jardinero ya no regresaría. Fue entonces cuando noté algo extraño. El auto de Jimena estaba estacionado afuera, pero las luces de la casa de al lado estaban encendidas. Roberto y Jimena vivían en la casa de al lado desde hace 5 años, cuando Miguel les prestó el dinero para el enganche. Dinero que nunca nos devolvieron. Observé por la ventana durante varios minutos hasta que vi algo que me heló la sangre. Jimena salió de nuestra casa, la casa donde Miguel y yo habíamos vivido durante 26 años, cargando una caja. No era cualquier caja. Era la caja de seguridad de Miguel, donde guardaba documentos importantes. La vi caminar tranquilamente hacia su auto, como si fuera la dueña del lugar, como si yo ya no existiera. Corrí hacia la puerta principal y la encontré abierta. Las llaves de Jimena seguían colgando del cerrojo. Había entrado a mi casa mientras yo estaba en el cementerio, despidiéndome de mi esposo.
El escritorio de Miguel estaba revuelto, sus cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo. Ximena había estado buscando algo específico, y por la caja que se llevó, parecía haberlo encontrado. Mis piernas cedieron y me dejé caer en la silla del escritorio. El olor de Miguel todavía impregnaba el lugar. Sus anteojos seguían sobre el escritorio, junto a una taza de café que nunca terminó de beber. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La tristeza comenzó a transformarse en algo más peligroso. Determinación. Ximena pensaba que yo era una vieja indefensa, fácil de manipular y descartar, pero se equivocaba. Tomé mi teléfono y le respondí su mensaje. ¿Mi hijo sabe sobre tu jefe? La respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Sonreí por primera vez en días. En su prisa por robar mi dinero, Ximena había olvidado lo observadora que puede ser una suegra. Especialmente una suegra que nunca había confiado completamente en ella. Durante los últimos 3 años había notado cosas, llamadas susurradas que Ximena cortaba cuando alguien entraba a la habitación, mensajes que borraba rápidamente del teléfono. Esa forma de sonreír cuando hablaba de su jefe, un hombre llamado Ricardo que, según ella, era muy comprensivo con sus horarios. También había notado la ropa nueva que aparecía en su closet, ropa cara que el sueldo de secretaria de Ximena no podía costear. Los perfumes franceses, los zapatos de diseñador, las joyas que había comprado en liquidación. Miguel siempre me decía que no fuera tan desconfiada, que Ximena era una buena esposa para Roberto. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Una mujer no cambia tanto su comportamiento sin razón. Mi teléfono vibró otra vez. Ximena había escrito: «No sé de qué hablas, vieja loca». Pero yo sabía que sí sabía. Y también sabía que el miedo que detecté en su primera respuesta me daba más poder del que ella imaginaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, bebiendo té de manzanilla y recordando los últimos 7 años, desde que Roberto conoció a Ximena. Al principio, ella parecía perfecta para él. Era hermosa, educada, y hacía que mi hijo sonriera de una manera que no había visto desde su divorcio. Ximena llegó a nuestras vidas como una brisa de primavera. Trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa de construcción y siempre hablaba de lo mucho que respetaba a su jefe Ricardo. «Es como un padre para mí», solía decir, con esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. Los primeros meses fueron maravillosos. Ximena venía a cenar los domingos, me ayudaba en la cocina, me preguntaba por recetas familiares. Incluso le enseñé a hacer los tamales que tanto le gustaban a Roberto. Miguel estaba encantado con ella. «Por fin Roberto encontró una buena mujer», me decía mi esposo. «Una que nos respeta y valora la familia». Pero yo comencé a notar cambios sutiles. Primero fueron las llamadas durante la cena. Ximena siempre las atendía, excusándose diciendo que era una emergencia del trabajo. Después, empezó a cancelar los domingos familiares, siempre con excusas relacionadas con proyectos urgentes. «Ricardo necesita que termine este reporte», explicaba. «Es un jefe muy exigente, pero me paga bien por el tiempo extra». Miguel y Roberto no sospechaban nada. Pero yo había trabajado 30 años como contadora antes de retirarme y sabía reconocer cuando los números no cuadraban. El sueldo de una secretaria ejecutiva no alcanzaba para los gastos que Ximena tenía. La boda fue pequeña pero cara. Ximena insistió en que fuera en el hotel más exclusivo de la ciudad. «Ricardo me consiguió un descuento especial», explicó. Más tarde supe que no había descuento. Miguel pagó los $12,000 completos porque quería que Roberto fuera feliz. Después de la boda, las cosas cambiaron drásticamente. Ximena comenzó a crear distancia entre Roberto y nosotros. Primero fueron comentarios sutiles sobre cómo nosotros no entendíamos su nueva vida. Luego empezó a programar actividades que coincidían con nuestras reuniones familiares. «Los padres de Roberto son tan tradicionales», la escuché decir por teléfono una vez. «No entienden que el mundo ha cambiado». Cuando nacieron los gemelos, hace 3 años, pensé que las cosas mejorarían. Pero Ximena se volvió aún más controladora. Decidía cuándo podíamos ver a los niños,
qué regalos podíamos darles, incluso cómo debíamos interactuar con ellos. Los niños necesitan rutina, explicaba siempre. Demasiadas visitas los alteran. Miguel sufría en silencio. Extrañaba a sus nietos, pero no quería causar problemas. La paz familiar es más importante, me decía. Pero yo veía la tristeza en sus ojos cada vez que Jimena nos negaba tiempo con Diego y Sofía. La situación empeoró cuando Miguel tuvo su primer ataque cardíaco hace 2 años. Mientras estaba en el hospital, Jimena convenció a Roberto de que necesitaban acceso a nuestras cuentas por si algo pasaba. «Es solo por precaución, mamá», me dijo Roberto. «Jimena dice que es lo responsable. Ella entiende de finanzas mejor que yo». Accedimos porque temíamos por la salud de Miguel. Nunca imaginé que estaba firmando mi propia sentencia de pobreza. Durante el último año, noté que las visitas de Jimena se volvieron más frecuentes, especialmente cuando Roberto no estaba. Siempre tenía alguna excusa para entrar a la casa, buscar algo que había olvidado, usar nuestro teléfono porque el suyo no tenía señal o simplemente pasar a saludar. Ahora me daba cuenta de que había estado estudiando nuestras rutinas, nuestros documentos, nuestras finanzas, como una depredadora esperando el momento perfecto para atacar. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Me vestí con mi mejor traje negro y manejé hasta la oficina del abogado de la familia, don Emilio Vargas. Lo conocía desde hacía 20 años y sabía que abría temprano. «Guadalupe», me dijo cuando me vio entrar. «Mis condolencias por Miguel. Era un gran hombre». «Gracias, Emilio. Necesito tu ayuda. Alguien robó nuestros ahorros». Le conté todo. El retiro no autorizado, el mensaje cruel de Jimena, la caja robada del escritorio de Miguel. Don Emilio tomó notas cuidadosamente. Su ceño fruncido indicaba su preocupación. «Técnicamente no es robo», me explicó. Roberto tenía autorización legal para acceder a la cuenta. Y como esposo de Jimena, ella podía actuar en su nombre. «Pero yo no autoricé nada», protesté. «Lo sé, y podemos pelear esto en corte, pero será costoso y tardado. ¿Tienes evidencia de que Roberto no sabía del retiro?» Esa pregunta me paralizó. ¿Y si Roberto sí sabía? ¿Y si mi propio hijo había participado en robarme? «Hay otra cosa», continué. «Creo que Jimena tiene una relación con su jefe. Quiero contratar un investigador». Don Emilio levantó una ceja. «Eso es costoso, Guadalupe. Y no necesariamente te ayudaría a recuperar el dinero». «No es por el dinero», le dije, sorprendiéndome de la frialdad en mi propia voz. «Es por justicia». Esa tarde regresé a casa y comencé a buscar en las cosas que Jimena había dejado atrás en su prisa. En una gaveta de la mesa de la sala encontré un recibo de un restaurante francés muy caro, fechado hace 2 semanas. La cuenta era por $340 para 2 personas. Roberto había estado en un viaje de negocios esa semana. También encontré una factura de una tienda de lencería fina, compras por más de $500. Ropa interior que definitivamente no era para una madre de gemelos de 3 años. Pero lo más revelador fue una tarjeta que encontré escondida dentro de un libro de cocina. Una tarjeta del día de San Valentín, fechada este año, con una letra que no reconocía. «Para mi secretaria favorita. Nuestros almuerzos son lo mejor de mis días. Con cariño, R. R de Ricardo, su jefe». Cuando Roberto llegó esa noche para ver cómo estaba, le mostré la notificación del banco. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. No mostró sorpresa, solo culpa. «Mamá, Jimena dijo que era para la casa nueva, que ustedes ya no necesitaban tanto dinero». «¿Y no se te ocurrió preguntarme?» Roberto evitó mi mirada. «Ella dijo que ya lo habías aprobado, que querías que tuviéramos seguridad financiera». En ese momento supe que mi hijo no había sido el cerebro detrás del robo, pero sí había sido cómplice por debilidad. Jimena lo había manipulado igual que nos había manipulado a todos durante años. «Roberto», le dije con voz firme, «Jimena me está engañando a mí y te está engañando a ti también». «Eso no es cierto, mamá. Sé que nunca te gustó, pero Jimena es una buena esposa». Le mostré el recibo del restaurante y la factura de lencería. Su cara se puso pálida, pero aún así me defendió.
Debe haber una explicación. Tal vez era un regalo para una amiga o una cena de negocios. ¿Y esta tarjeta? Le enseñé la nota de San Valentín. Roberto la leyó 2 veces antes de que sus manos comenzaran a temblar. Roberto se quedó en silencio por lo que me pareció una eternidad, sosteniendo la tarjeta de San Valentín entre sus dedos temblorosos. Sus ojos se movían de la letra desconocida a mi rostro, buscando alguna explicación que no fuera la obvia. «Tiene que haber una explicación lógica», murmuró finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Roberto», le dije con la paciencia que solo una madre puede tener, «tu esposa está teniendo una aventura con su jefe, y usó el dinero que nos robó para financiar esa relación». Mi hijo se levantó abruptamente de la mesa, caminando hacia la ventana como si el aire fresco pudiera cambiar la realidad. «No puedes estar segura de eso, mamá. Tal vez Ricardo es solo un amigo generoso». La ingenuidad de Roberto me partió el corazón. A los 35 años, seguía siendo el niño que creía que todas las personas eran buenas por naturaleza. Esa bondad era lo que Jimena había explotado desde el primer día. «Hijo, necesito mostrarte algo más». Subí a mi habitación y regresé con una caja de zapatos que había mantenido escondida bajo mi cama durante meses. Dentro había fotografías, recibos y notas que había ido recolectando sin darme cuenta completamente de lo que estaba haciendo. Mi instinto de madre me había hecho documentar inconscientemente las mentiras de Jimena. La primera fotografía había sido tomada por casualidad hace 6 meses. Yo iba manejando hacia el mercado cuando vi el auto de Jimena en el estacionamiento del Hotel Presidente a las 2 de la tarde un martes. Roberto estaba trabajando ese día. Tomé la foto porque me pareció extraño, pero no le di mayor importancia hasta ahora. «¿Por qué tomarías una foto del auto de Jimena?», preguntó Roberto. «Porque me pareció raro que estuviera ahí en horario de trabajo. Tú me habías dicho que ella tenía mucho trabajo esa semana». La segunda fotografía era más comprometedora. La había tomado hace 3 meses cuando fui al centro a renovar mi licencia de conducir. Vi a Jimena saliendo del mismo hotel, pero no estaba sola. Un hombre mayor, bien vestido, la acompañaba. Él tenía su mano en la espalda de ella de una manera que no era profesional. Los fotografié desde mi auto. Roberto estudió la imagen con creciente horror. «¿Este es Ricardo?» «No lo sé. Nunca lo he conocido en persona. Pero fíjate en la hora. 3:15 de la tarde. Un martes. ¿No se supone que Jimena está en la oficina a esa hora?» Mi hijo se dejó caer en la silla, abrumado por la evidencia que se acumulaba frente a él. Pero yo aún no había terminado. «Hay más», le dije, sacando un sobre manila de la caja. «Hace 2 semanas, cuando ustedes fueron a visitar a los padres de Jimena, ella olvidó su bolsa aquí. La abrí porque pensé que podría tener algo importante. Era mentira. No había olvidado su bolsa. Yo había tomado la bolsa de su auto mientras ella jugaba con los niños en el jardín. Había aprendido a ser sigilosa cuando se trataba de proteger a mi familia». Dentro del sobre había copias de estados de cuenta de una tarjeta de crédito que no conocía. No estaba a nombre de Jimena ni de Roberto. Estaba a nombre de X Morales Rivera. Jimena había usado el apellido de soltera junto con el de Roberto, creando una identidad separada. Los gastos eran reveladores: cenas en restaurantes caros, hoteles, tiendas de ropa de lujo, una joyería donde había comprado un reloj de $1,200. Todo pagado durante horarios de trabajo, cuando se suponía que estaba en la oficina. «Roberto», le dije suavemente, «¿cuándo fue la última vez que Jimena te regaló algo caro?» Mi hijo frunció el ceño pensando. «No recuerdo. Ella dice que prefiere ahorrar para los niños, pero se compró un reloj de $1,200 hace 2 meses. Le mostré el recibo. Roberto lo leyó 3 veces antes de hablar. Tal vez lo compró para mí, para mi cumpleaños o algo así. Tu cumpleaños fue hace 4 meses y no recuerdo que hayas recibido un reloj». La expresión de Roberto cambió. La negación estaba siendo reemplazada lentamente por la comprensión dolorosa, pero yo sabía que necesitaba más evidencia para convencerlo completamente. «Ayer, después del funeral, contraté a un investigador privado», le confesé. Roberto me miró con sorpresa.
Mamá, ¿por qué harías eso? Porque necesito saber la verdad, y porque si Jimena está engañándote, tú mereces saberlo. El investigador, un hombre discreto llamado Héctor Ruiz, me había llamado esa misma mañana con información preliminar. Jimena había estado visitando el Hotel Presidente 2 veces por semana durante los últimos 8 meses. Siempre llegaba sola y se encontraba con el mismo hombre, Ricardo Mendoza, presidente de la empresa de construcción donde trabajaba. Pero lo más interesante era que Ricardo Mendoza estaba casado. Su esposa se llamaba Patricia. Tenían 2 hijos adolescentes y vivían en una mansión en las afueras de la ciudad. Una familia perfecta que no sabía que el padre estaba destruyendo su mundo con una aventura. Roberto, le dije, sacando las últimas fotografías de la caja. Esto fue tomado ayer por la tarde. Las imágenes eran devastadoras. Jimena y Ricardo saliendo del hotel juntos, él besándola en los labios antes de que ella subiera a su auto. La fecha y hora estaban claramente marcadas, 5:45 de la tarde del día anterior. El día que enterramos a Miguel. Mi nuera había ido a encontrarse con su amante el mismo día del funeral de su suegro. Roberto se quedó mirando las fotografías por varios minutos. Pude ver el momento exacto en que su mundo se desmoronó. Sus hombros se hundieron, su respiración se volvió irregular y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No puedo creer que hiciera esto», susurró, en el día del funeral del abuelo. «Roberto, hay algo más que necesitas saber», le dije, preparándome para el golpe final. «Creo que Jimena ha estado planeando robarnos durante mucho tiempo. El acceso a nuestras cuentas no fue casualidad. Le mostré copias de correos electrónicos que había encontrado en una vieja computadora que Jimena había usado ocasionalmente. Los había recuperado con ayuda de don Emilio, quien tenía contactos en tecnología. Los correos databan de hace 1 año y medio, mucho antes del segundo ataque cardíaco de Miguel. En ellos, Jimena discutía con alguien identificado solo como R sobre la oportunidad que estamos esperando. Un correo en particular me helaba la sangre. Cuando el viejo muera, tendremos acceso completo. La bruja vieja no sabe nada de finanzas. Será fácil tomar lo que necesitamos para nuestro futuro. Roberto leyó el correo y su cara se puso verde. Ella se refiere a papá como el viejo y a ti como la bruja vieja. Y aparentemente planeaba robarnos desde hace más de 1 año. Mi hijo se levantó tambaleante, caminando hacia el baño. Lo escuché vomitar. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos pero determinados. «¿Qué hacemos ahora, mamá?» Por primera vez en días, sonreí. Roberto había dicho, «hacemos». Estaba de mi lado. «Ahora», le dije, «vamos a recuperar nuestro dinero y vamos a asegurarnos de que Jimena pague por lo que ha hecho». Pero primero, tenía una llamada que hacer. Tomé mi teléfono y marqué el número de Jimena. Contestó al segundo timbrazo. «¿Guadalupe? ¿Para qué me llamas?» «Quería hacerte una pregunta simple», le dije con voz calmada. «¿Patricia Mendoza sabe que su esposo te está comprando regalos caros?» El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos. Podía escuchar la respiración acelerada de Jimena a través del teléfono, el sonido de alguien que acababa de recibir un golpe inesperado. «No sé de qué hablas», murmuró finalmente, pero su voz tembló al decirlo. «Claro que sabes», respondí tranquilamente. «Patricia Mendoza, la esposa de Ricardo, la madre de sus 2 hijos. La mujer que no sabe que su esposo está gastando miles de dólares en hoteles y regalos para su secretaria. Estás inventando cosas, vieja loca, no tienes pruebas de nada». Sonreí a pesar de la gravedad de la situación. «¿No las tengo?» «Tengo fotografías, recibos, estados de cuenta de una tarjeta de crédito que abriste con nombre falso. Tengo evidencia de que has estado planeando robarnos durante más de 1 año. ¿Quieres que siga?» Roberto me miraba con una mezcla de admiración y horror. Su madre, la viuda de 68 años, que él pensaba que era una anciana indefensa, resultó ser más astuta de lo que había imaginado. «¿Qué quieres?» La voz de Jimena había cambiado. Ya no era desafiante.
Era la voz de alguien que sabía que había sido atrapada. Quiero mi dinero de vuelta, los $177,000 que robaste. Cada centavo. Ese dinero ya no existe. Lo usé para el enganche de la casa nueva. Entonces, véndela. No puedo hacer eso. Roberto y los niños necesitan un hogar estable. Me reí amargamente. ¿Te preocupas por la estabilidad de los niños? La mujer que se acuesta con su jefe el día del funeral de su abuelo está preocupada por la estabilidad. Eso fue diferente. Ricardo me necesitaba. Estaba pasando por un momento difícil. ¿Y qué hay del momento difícil de su esposa cuando se entere de que está casada con un mentiroso? Hubo otra pausa larga. Cuando Jimena habló de nuevo, había lágrimas en su voz. Por favor, Guadalupe, no puedes contarle a Patricia. Destruirías a toda una familia. Piensa en sus hijos. ¿Ahora te preocupas por los niños? Qué interesante, porque cuando planeabas robarme, no te preocupaste por dejar a una viuda de 68 años sin dinero para sobrevivir. Roberto tomó el teléfono de mi mano. Jimena, soy yo. Roberto, mi amor, gracias a Dios. Tu madre se ha vuelto loca. Está inventando historias terribles sobre mí. He visto las pruebas, Jimena. Las fotografías, los recibos, los correos electrónicos, todo. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Roberto, yo puedo explicarlo todo. Explícame cómo planeaste robar a mis padres desde hace más de un año. Explícame por qué fuiste a verte con tu amante el día que enterramos a mi padre. No es lo que piensas. Ricardo y yo tenemos una conexión especial. Él me entiende de una manera que tú nunca has podido. Las palabras fueron como una bofetada para Roberto. Vi cómo su cara se enrojeció de dolor y humillación. ¿Desde cuándo? Preguntó con voz quebrada. Roberto, no importa cuándo empezó, lo que importa es que... ¿Desde cuándo? Gritó mi hijo sorprendiéndome. Roberto nunca gritaba. 2 años, susurró Jimena. Comenzó hace 2 años. Roberto se dejó caer en una silla. 2 años. Justo después de que nacieron los gemelos. Mientras él trabajaba horas extras para mantener a la familia, ella estaba construyendo una nueva vida con otro hombre. Los niños, comenzó a preguntar Roberto, pero no pudo terminar la pregunta. Diego y Sofía son tuyos, dijo Jimena rápidamente. Nunca dudé de eso, pero la forma en que lo dijo, demasiado rápida, demasiado defensiva, plantó una semilla de duda en la mente de Roberto. Pude verlo en sus ojos. Tomé el teléfono de nuevo. Jimena, esto es lo que va a pasar. Tienes 48 horas para devolverme mi dinero. Si no lo haces, Patricia Mendoza recibirá un paquete con todas las pruebas de la aventura de su esposo. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. También me aseguraré de que la junta directiva de la empresa de construcción sepa que su presidente está usando fondos corporativos para financiar hoteles para su secretaria. ¿Cómo sabes sobre los fondos corporativos? Sonreí. No lo sabía, pero su reacción me lo confirmó. Lo sé todo, Jimena, absolutamente todo. La verdad era que había estado haciendo conjeturas educadas basadas en los patrones de gastos que había visto. Pero mi experiencia como contadora me había enseñado a reconocer las señales de malversación de fondos. Por favor, suplicó Jimena, dame más tiempo. Puedo conseguir el dinero, pero necesito una semana. 48 horas, ni una hora más. ¿Y si consigo el dinero? ¿Prometes no contactar a Patricia? Intercambié miradas con Roberto. Él asintió ligeramente. Si devuelves cada centavo de los $177,000 en 48 horas, no contactaré a la esposa de Ricardo. Pero hay más condiciones. ¿Qué condiciones? Quiero que Roberto tenga custodia completa de Diego y Sofía, sin visitas supervisadas, sin restricciones. Mis nietos van a saber que tienen una abuela que los ama. Eso es imposible. No puedo estar separada de mis hijos. Deberías haber pensado en eso antes de traicionarlos a todos. Una madre que roba a la familia de sus propios hijos no merece tenerlos. Roberto nunca aceptaría eso, dijo Jimena desesperadamente. Roberto tomó el teléfono otra vez. Acepto, dijo firmemente. Quiero el divorcio, Jimena, y quiero la custodia completa de mis hijos. No puedes hacerme esto. Soy su madre. Y yo soy su padre.
Un padre que nunca los traicionó, que nunca robó dinero destinado para su futuro, que nunca tuvo una aventura. Jimena comenzó a llorar histéricamente. Por favor, Roberto, te amo. Podemos superar esto. Puedo terminar con Ricardo. Podemos comenzar de nuevo. No hay vuelta atrás, Jimena. Destruiste nuestra familia cuando decidiste que tus propios deseos eran más importantes que nosotros. Si intentas quitarme a mis hijos, lucharé. Conseguiré al mejor abogado. Haré que esto sea tan difícil y caro que... La interrumpí. ¿Con qué dinero, querida? Acabas de admitir que gastaste todo lo que robaste. Y cuando Patricia Mendoza se entere de la aventura de su esposo, ¿crees que Ricardo seguirá pagando tus gastos? El llanto de Jimena se intensificó. Ustedes no entienden. Ricardo me ama. Vamos a estar juntos. Solo necesitábamos tiempo para planear cómo dejar a nuestras familias sin lastimar a nadie. ¿Sin lastimar a nadie? Roberto se puso de pie, furioso. ¿Sin lastimar a nadie? Robaste a mis padres. Me mentiste durante 2 años. Planeaste destruir a mi familia. No fue así. Nosotros íbamos a cuidar de todos. Ricardo tiene mucho dinero. Íbamos a asegurarnos de que Guadalupe estuviera bien cuidada en un hogar de ancianos. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Roberto colgó el teléfono bruscamente. No puedo creer que estuve casado con esa mujer, dijo, desplomándose en el sofá. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté junto a él y tomé su mano. El amor nos ciega a veces, hijo. Pero lo importante es que ahora ves la verdad. ¿Crees que conseguirá el dinero? No lo sé, pero tengo un plan de respaldo. Mi teléfono sonó. Era Jimena otra vez. No cuelgues, dijo rápidamente cuando contesté. Tengo una contrapropuesta. Te escucho. Puedo conseguir $50,000 en efectivo mañana. Es todo lo que tengo acceso inmediato. El resto tomará tiempo. No es suficiente. ¿Y si te doy algo más valioso que el dinero? Fruncí el ceño. ¿Qué podría ser más valioso que mi dinero robado? Información. Información que destruirá a Ricardo completamente y te dará todo el poder que necesitas. Roberto y yo nos miramos. ¿Qué tipo de información? Ricardo no solo está teniendo una aventura conmigo, está robando dinero de la empresa, mucho dinero, suficiente para mandarlo a prisión por décadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Si eso era cierto, tenía más poder sobre la situación de lo que había imaginado. La revelación de Jimena sobre los robos de Ricardo cambió completamente el panorama. Roberto y yo nos quedamos en silencio, procesando las implicaciones de lo que acababa de decirnos. ¿Qué tipo de robos? Pregunté, manteniendo mi voz tranquila aunque mi corazón latía aceleradamente. Ricardo ha estado desviando dinero de los proyectos de construcción durante años, explicó Jimena, su voz temblorosa pero desesperada por negociar. Infla los costos de materiales y se queda con la diferencia. Hasta ahora ha robado más de $400,000. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿Y tú lo sabías? No al principio, pero hace 8 meses me pidió que lo ayudara a falsificar algunos documentos. Yo pensé que era temporal, que solo lo estaba haciendo para poder estar conmigo. ¿Falsificar documentos? Mi voz se volvió más severa. Jimena, eso es fraude, es un delito federal. Lo sé, pero Ricardo decía que era la única manera de que pudiéramos tener un futuro juntos. Su esposa controla todas sus cuentas personales. Él necesitaba dinero para poder divorciarse y empezar una nueva vida conmigo. Roberto se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. No puedo creer lo que estoy escuchando. Mi esposa es cómplice de fraude corporativo. Exesposa, lo corregí firmemente. Y esto significa que tenemos más poder del que pensaba. ¿Qué quieres decir, mamá? Piénsalo, Roberto. Si Jimena tiene evidencia de los robos de Ricardo y nosotros tenemos evidencia de la aventura y del robo de nuestro dinero, tenemos a ambos exactamente donde los queremos. Tomé el teléfono otra vez. Jimena, ¿tienes copias de los documentos que falsificaste? Sí, los tengo. Los guardé como seguro por si algo salía mal. Inteligente, aunque tarde. ¿Dónde están esos documentos?
en una caja de seguridad en el banco, junto con fotografías de Ricardo tomando dinero en efectivo de la caja fuerte de la oficina. Roberto y yo intercambiamos miradas. Jimena había estado preparándose para esta situación durante meses, documentando los crímenes de su amante como protección personal. «Está bien», le dije. «Aquí está mi nueva propuesta. Mañana a las 10 de la mañana, tú, Roberto y yo nos vamos a reunir en la oficina de mi abogado. Vas a traer todos los documentos que tienes sobre los robos de Ricardo y vas a firmar una confesión completa de tu participación en el robo de nuestro dinero. ¿Y a cambio de qué? A cambio de que no vaya directamente a la policía con la evidencia de tu participación en el fraude corporativo. Y a cambio de que Patricia Mendoza no reciba las fotografías de su esposo contigo. Pero eso significa que Ricardo va a pagar por sus crímenes, sí, y tú vas a cooperar completamente con las autoridades cuando lo arresten». Jimena comenzó a llorar otra vez. «No puedo traicionar a Ricardo, lo amo». «¿De la misma manera que amabas a Roberto cuando lo traicionaste?», preguntó mi hijo con amargura. «Es diferente. Ricardo y yo tenemos una conexión real. Una conexión basada en mentiras y crímenes», respondí. «Jimena, tienes una opción. Cooperas con nosotros. O mañana por la mañana llamo tanto a la policía como a Patricia Mendoza. Y créeme, cuando ella se entere de que su esposo no solo tuvo una aventura, sino que también robó dinero que pertenecía a los ahorros universitarios de sus hijos, va a querer tu cabeza tanto como la de él». El silencio se extendió por varios minutos. Pude escuchar a Jimena sollozando al otro lado de la línea. «Está bien», susurró finalmente. «Lo haré, pero necesito garantías de que no iré a la cárcel. No puedo garantizar eso, pero puedo garantizar que tu cooperación será notada por el juez cuando llegue el momento». «¿Y mis hijos? ¿Puedo seguir viéndolos?». Roberto tomó el teléfono. «Podrás verlos, pero bajo mis términos. Visitas supervisadas hasta que demuestres que puedes ser una madre estable y nunca, nunca más van a estar expuestos a tus mentiras o a tus aventuras. Roberto, por favor». «No hay negociación en esto, Jimena. Aceptas nuestros términos o enfrentas las consecuencias sola». Después de colgar, Roberto se desplomó en el sofá, agotado emocionalmente. «¿Crees que realmente traerá los documentos mañana?». «Sí», le dije con confianza. «Está desesperada, y las personas desesperadas cometen errores, pero también toman decisiones de supervivencia». Esa noche llamé a don Emilio y le expliqué la situación. Él me puso en contacto con un fiscal federal que se especializaba en fraude corporativo. Para las 9 de la mañana del día siguiente ya teníamos una cita programada con las autoridades. «Guadalupe», me dijo don Emilio, «esto es más grande de lo que pensábamos. Si Jimena realmente tiene evidencia de fraude de $400,000, Ricardo Mendoza va a enfrentar años de prisión. ¿Y Jimena? Depende de qué tan cooperativa sea. Si entrega toda la evidencia y testifica contra Ricardo, probablemente recibirá una sentencia reducida, tal vez libertad condicional y servicio comunitario. ¿Y nuestro dinero? Ese es otro problema. Si el dinero se usó para comprar propiedades, podrán embargarlas y venderlas para reembolsarte. Pero si se gastó en otras cosas, puede ser más difícil de recuperar». A las 10 en punto de la mañana siguiente, Jimena llegó a la oficina de don Emilio. Se veía terrible, ojos hinchados, cabello descuidado, temblando de nervios. Cargaba una caja de cartón que parecía pesar más de lo que podía manejar. «Los documentos están aquí», dijo simplemente, poniendo la caja sobre el escritorio de don Emilio. Lo que encontramos dentro era aún peor de lo que habíamos imaginado. Ricardo no solo había estado robando dinero de los proyectos de construcción, también había estado sobornando a inspectores municipales para que aprobaran trabajos deficientes. Había evidencia de construcciones que no cumplían con los códigos de seguridad, materiales de mala calidad que ponían en riesgo las vidas de las familias que vivían en esos edificios. «Dios mío», murmuró Roberto, revisando fotografías de cimientos agrietados e instalaciones eléctricas peligrosas. «Este hombre no solo es un ladrón, es un asesino en potencial».
Jimena parecía encogerse con cada documento que revisábamos. Yo no sabía sobre los códigos de construcción, insistía. Solo falsifiqué los documentos financieros. Solo falsificaste documentos, repetí con incredulidad. ¿Te das cuenta de que tu solo podría haber resultado en la muerte de familias inocentes? Ricardo decía que eran pequeñas violaciones, cosas que no importaban realmente. Mentiras, exploté, perdiendo finalmente mi compostura. Todo fueron mentiras, Jimena. Cada palabra que salía de su boca, cada promesa que te hizo, cada justificación que te dio. Y tú elegiste creerle porque era más fácil que enfrentar la verdad. El fiscal federal llegó a la 1 de la tarde. Después de revisar toda la evidencia, me dijo que era uno de los casos de fraude corporativo más completos que había visto en años. «Señora Jimena», le dijo a mi nuera, «¿está dispuesta a testificar contra el señor Mendoza en corte?» Jimena miró alrededor de la habitación, sus ojos deteniéndose en Roberto, luego en mí, finalmente en el fiscal. «¿Qué le pasará a Ricardo?» Con esta evidencia, probablemente enfrentará entre 15 y 20 años de prisión federal. Tal vez más, dependiendo de si podemos probar que sabía sobre los peligros de seguridad. Jimena cerró los ojos y respiró profundamente. Sí, testificaré contra él. Al salir de la oficina esa tarde, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Miguel. Esperanza. No solo íbamos a recuperar nuestro dinero, sino que íbamos a asegurar que Ricardo pagara por todos sus crímenes. Pero lo más importante era que Roberto había recuperado su fuerza. Ya no era el hombre débil que había permitido que Jimena lo manipulara. Era un padre protector que lucharía por sus hijos y por la justicia. «Mamá», me dijo mientras caminábamos hacia el auto, «gracias por no rendirte, gracias por luchar por nosotros. Siempre lucharé por mi familia, Roberto, siempre». 3 días después, Ricardo Mendoza fue arrestado en su oficina. Las noticias locales reportaron el arresto como el mayor caso de fraude en la construcción en la historia de la ciudad. Su imperio de mentiras se desmoronó en cuestión de horas. 6 meses después del arresto de Ricardo, mi vida había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una acogedora residencia de 2 habitaciones que había comprado con parte del dinero recuperado, viendo a Diego y Sofía jugar en el columpio que Roberto había instalado la semana anterior. La justicia había llegado de manera más completa de lo que había esperado. Ricardo fue sentenciado a 18 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La investigación reveló que sus construcciones deficientes habían resultado en daños estructurales a 17 edificios residenciales, poniendo en peligro a cientos de familias. Jimena recibió 3 años de libertad condicional y 800 horas de servicio comunitario. Como parte del acuerdo, testificó contra Ricardo y entregó toda la evidencia que tenía. También se vio obligada a vender la casa que había comprado con mi dinero robado. De los $177,000 originales, logré recuperar $153,000. El resto se había gastado en hoteles, regalos y vacaciones que nunca podríamos recuperar. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más valioso que recuperé fue a mi familia. Roberto se había transformado completamente. El hombre débil y manipulable que Jimena había controlado durante años había desaparecido. En su lugar estaba un padre fuerte y decidido que había asumido la responsabilidad completa de criar a sus hijos. Había buscado terapia para lidiar con la traición y el trauma y estaba reconstruyendo su vida paso a paso. «Los niños quieren saber si pueden quedarse a dormir aquí esta noche», me dijo, sentándose en la silla junto a mí con una taza de café. «Por supuesto», respondí, sonriendo mientras veía a Diego intentar empujar a su hermana en el columpio. «Podemos hacer palomitas y ver una película. Gracias, mamá, por todo». Era la 5ª vez en el mes que me daba las gracias. Al principio me molestaba un poco, como si sintiera que tenía que disculparse constantemente por los errores del pasado. Pero ahora entendía que no eran disculpas. Era gratitud genuina. «Roberto», le dije tomando su mano, «no tienes que agradecerme por luchar por mi propia familia. Sí tengo que hacerlo,
Porque cuando Jimena me tenía tan confundido que no podía ver la verdad, tú fuiste lo suficientemente fuerte para ambos. Fuiste la madre que siempre has sido, pero también fuiste la protectora que nunca supe que necesitábamos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. A los 68 años, finalmente me sentía valorada y respetada por mi propio hijo. La vida de Jimena había tomado un rumbo muy diferente. Después de perder su trabajo, su casa y su reputación, se había mudado con su hermana en otro estado. Las visitas con los niños se limitaban a una llamada telefónica supervisada cada 2 semanas. Diego y Sofía, que ahora tenían 4 años, habían comenzado a olvidar los periodos de confusión y tensión de cuando sus padres estaban juntos. Roberto había sido honesto con ellos sobre la situación, explicándoles de manera apropiada para su edad que mamá había tomado malas decisiones y necesitaba tiempo para arreglar su vida. «Abuela Guadalupe», Sofía corrió hacia mí con las mejillas sonrosadas por jugar. «¿Puedes contarnos la historia del abuelo Miguel otra vez?» Era su historia favorita. Les había estado contando sobre su abuelo, cómo cuidaba su jardín de rosas, cómo me llevaba flores cada viernes durante 43 años de matrimonio, cómo se aseguraba de que siempre tuviera mi té de manzanilla favorito en la despensa. «Claro, mi amor», le dije, alzándola a mi regazo. Diego corrió para sentarse en el otro lado de mi silla. Mientras les contaba sobre Miguel, pensé en cómo había cambiado mi perspectiva sobre la pérdida y el duelo. Había comenzado a ver la muerte de Miguel no solo como el final de nuestra vida juntos, sino como el catalizador que me dio la fuerza para proteger a mi familia de una manera que nunca había tenido que hacer antes. Patricia Mendoza me había visitado 2 meses después del arresto de Ricardo. Era una mujer elegante y digna que había manejado el escándalo con una gracia que admiré profundamente. «Señora Guadalupe», me había dicho, sentada en mi sala, «quería agradecerle personalmente por exponer las mentiras de mi esposo». «No tiene nada que agradecerme», le respondí. «Solo estaba protegiendo a mi familia». Al proteger a su familia, también protegió a la mía. Mis hijos merecían saber la verdad sobre su padre, y yo merecía la oportunidad de construir una nueva vida sin sus mentiras. Patricia había resultado ser más fuerte de lo que Ricardo había calculado. En lugar de quedarse paralizada por el escándalo, había tomado control de las finanzas familiares, había vendido la mansión y se había mudado con sus hijos a una casa más modesta, pero llena de honestidad. También había empezado a trabajar como consultora financiera, usando su experiencia en administrar las finanzas familiares para ayudar a otras mujeres a independizarse económicamente. «Las dos sobrevivimos a hombres que subestimaron nuestra fuerza», me había dicho antes de irse. Tenía razón. Ricardo había subestimado tanto a Patricia como a mí. Y Jimena había subestimado el amor de una madre dispuesta a luchar por la justicia. Ahora, sentada en mi jardín con mis nietos en mis brazos y mi hijo a mi lado, me daba cuenta de que había encontrado algo más valioso que el dinero que recuperé. Había encontrado mi propia voz. Durante años había sido la esposa callada, la suegra tolerante, la abuela que no quería causar problemas. Había permitido que otros tomaran decisiones por mí, que me trataran como si mis opiniones no importaran. Pero cuando me robaron y me humillaron, algo despertó en mí, una fuerza que no sabía que poseía, la capacidad de investigar, de planear, de confrontar a quienes me habían hecho daño. «Abuela», me dijo Diego, interrumpiendo mis pensamientos, «¿por qué a veces lloras cuando sonríes?» Me reí, secándome las lágrimas que no me había dado cuenta que estaban cayendo. «Son lágrimas felices, mi amor. A veces lloramos cuando estamos muy, muy contentos. ¿Estás muy contenta ahora?» «Muy, muy contenta», le aseguré, besando su frente. Roberto se levantó para preparar la cena y los niños corrieron adentro para lavarse las manos. Me quedé sola en el jardín por unos minutos, disfrutando de la paz. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de don Emilio. «Guadalupe, pensé que te gustaría saber que Jimena completó su primera evaluación de libertad condicional. Está trabajando en un centro de rehabilitación, ayudando a otras mujeres que han cometido errores financieros. Su oficial de libertad condicional dice que está progresando bien.
Leí el mensaje 2 veces. Una parte de mí se sintió aliviada de saber que Jimena estaba tratando de reconstruir su vida de manera positiva. Pero no sentí ningún impulso de reconciliación o perdón. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser sanadas con el tiempo. Lo que sí sentí fue indiferencia. Jimena ya no tenía poder sobre mi vida o mis emociones. Era simplemente alguien que había estado en nuestro pasado y que ahora estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Esa noche, después de que los niños se durmieron en las camas que había comprado especialmente para ellos, Roberto y yo nos sentamos en la cocina tomando té. ¿Alguna vez extrañas la vida de antes?, me preguntó. Cuando papá estaba vivo y las cosas eran más simples. Extraño a tu padre todos los días, le respondí honestamente. Pero no extraño ser invisible, no extraño ser tomada por sentada. ¿Te sientes culpable por lo que le pasó a Jimena? Era una pregunta que había estado esperando. No, le dije sin dudar. Jimena tomó sus propias decisiones. Nadie la obligó a tener una aventura. Nadie la obligó a robar nuestro dinero. Nadie la obligó a participar en fraude. Las consecuencias que enfrentó fueron el resultado directo de sus propias acciones. Roberto asintió. A veces me pregunto si podría haberla detenido de alguna manera, si hubiera prestado más atención. Roberto, le dije firmemente, Jimena no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad son tus hijos, tu propia integridad y construir una vida honesta. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Se fue a casa alrededor de las 10, después de llevarse a los niños dormidos. Me quedé sola en mi casa, pero no me sentí sola. Por primera vez en décadas, me sentí completa. Caminé hasta mi habitación y me detuve frente al espejo. La mujer que me miraba de vuelta ya no era la viuda vulnerable que había sido humillada en el funeral de su esposo. Era una mujer que había luchado por la justicia y había ganado. Una mujer que había recuperado no solo su dinero, sino su dignidad y el respeto de su familia. Al acostarme esa noche, pensé en Miguel. Lo logré, mi amor, susurré en la oscuridad. Protegí a nuestra familia. Los mantuve seguros. Y por primera vez desde su muerte, me dormí sin lágrimas.